Handbrake My Heart. Por Cheshire. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 12. Te echo de menos, amor. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Quién llenará tu ausencia? ¿Quién cuidará de mí si te has clavado en mi corazón? Te echo de menos, amor. Te echo de menos, amor. Terry tenía 5 años cuando experimentó su primer reconocimiento académico. Su padre decía que él era el heredero de un imperio que había iniciado su abuelo y él, Richard Granchester, se encargó de consolidar y Terry tenía el deber de seguir manteniéndolo. Conforme fue creciendo, el sentimiento de ahogo hacia su futuro predispuesto fue adquiriendo nuevos sentimientos. Y cuando Terry tuvo que decidir a qué universidad ir, lejos de la protección de mamá y papá y tras el chiste de relación que había iniciado con Josephine, él recibió una de muchas lecciones de parte de la vida, que las cosas no resultarían como deseaba que fueran. Volvía a tener el corazón roto. Habían pasado casi 2 meses desde el beso con Candy y él había empezado a sentirse, ¿cómo decirlo?, abandonado. Sí, demasiado abandonado para su gusto. La complicidad que Candy y él habían compartido durante tanto tiempo se rompió de la noche a la mañana y todo era su culpa, solo suya. No se le habían escapado las miradas recelosas de Anthony y los probos esfuerzos de reunirlos a él y a Candy. Ella simplemente no quería volver a verlo. Si en algún momento mantuvo la esperanza de que era cuestión de tiempo que se le bajara el enojo, él mismo la había escurrido por el desagüe con su persistente acoso. Había tirado la cuerda hasta romperla, lo sabía. Y Candy se le había plantado diciéndole que la última persona a la que quería volver a ver era él. Se maldijo por ser tan imbécil, por sus actos impulsivos, por no haberle confesado lo que realmente sentía de otra manera, hasta este momento en que pensó que todo era perfecto para declarársele, pero el muy idiota tuvo que sacar a colación a Cyrus. Creyó que con su silencio de Candy solo quería castigarlo. Después, cuando no quiso volver a verlo, había surgido la fenomenal pelea entre los dos. Terry la había provocado buscando descargar su impotencia, herirle con la misma fuerza con la que le amaba, con la misma intensidad que su soledad. Y Candy había entrado al quite sin necesidad de invitación, dolida por sus palabras. Había sido una riña demoledora, mucho peor aún, porque ya no eran dardos tirados con más o menos puntería por colegiales del instituto. Ahora eran 2 adultos que se conocían lo suficiente para saber exactamente dónde estaba la llaga y hundir el dedo en ella hasta lo más profundo. Y eso era exactamente lo que habían hecho. Ser titular en el hospital era estupendo. Sentir la responsabilidad de una vida entre sus manos, volverse uno con los instrumentos quirúrgicos mientras la manipulaba para el procedimiento que debía realizar en cada persona, era maravilloso. Ella era de las mejores, lo sabía. En el hospital, Candy se agotaba en el quirófano, esforzándose por olvidar el peso de su corazón, pero al salir le esperaba un departamento vacío. Perdida en la soledad de su cama, se preguntaba si al testarudo castaño le estaría pasando lo mismo. Se dormía y se despertaba pensando en él, dándole vueltas a la tremenda discusión que habían tenido, sin entender cómo había podido llegar a ese punto. 3 semanas después de ello, el sentimiento de culpa era tan intenso que se había ido a Alemania para dar algunas conferencias sobre su estudio clínico. Archie al principio se había limitado solo a observar, todavía no muy seguro de lo que estaba pasando.
Pero las evasivas de Candy sobre cualquier comentario o pregunta relacionada con Terry y el hecho de que éste la buscara y ella no respondiera eran la evidencia que necesitaba para confirmar que algo no iba bien. Lo había discutido con Anthony y ambos se habían dado cuenta de que cuando Candy asistía a las reuniones, Terry no lo hacía y viceversa. Incapaz de hilar una oración de manera coherente, Terry optó por guardar silencio mientras apretaba sus puños, enfadado porque Anthony lo mirara con tanta lástima. Susana, Albert, Anthony y Neil estaban sentados frente a él. Habían llegado a su límite. El grupo estaba fracturado. Lo sabían, lo habían notado, pero no sabían a razón de qué. Al principio creyeron que había sido por la ruptura de Terry con Karen, pero eso no justificaba que Candy no deseara estar con el castaño. Hacía media hora que había llegado al loft de Anthony y Henry. Este último había desaparecido junto a Serena para que los más íntimos se quedaran al lado de su deprimido amigo. Y desde entonces sus amigos no habían dejado de pegar voces, pero al escritor no se le había oído palabra. «Es un asunto entre Candy y yo, solamente nuestro», logró decir Terry con voz monótona. No quería hablar sobre ello. «Esa no puede ser toda la historia, Terry», alegó Neil. «¿Qué pasó, Terry?» Susana había hecho esa pregunta 4 veces ya. La rubia estaba que se subía por las paredes y en ese mismo momento le hubiera pegado un guantazo a su amigo, pero se quedó en el hubiera porque ella no era una mujer violenta. Pero ganas, lo que se dice ganas, tenía muchas. Suspiró ante la nueva negativa de Terry. «¿Qué pasó esta vez, Terry? Dinos algo, por el amor de Dios. Tú y Candy, de ser incondicionales, de buenas a primeras ya no se hablan. Evitan estar en el mismo sitio y tú pareces un muerto en vida. ¡Otra vez! ¿Acaso es por Josephine y Ethan?» Albert tenía una vena saltándole en la frente del coraje. En otras circunstancias Terry se hubiera reído, a carcajadas. Ahora solo tenía ganas de que sus amigos terminaran su intervención y poder irse a su casa de una puñetera vez. Bastante tenía con su miseria como para enfrentarse, de nueva cuenta, a las miradas lastimeras de sus amigos. «Nuestras razones tendremos, y si no se las hemos dicho será porque queremos guardárnoslas para nosotros». «Pero tiene que ver contigo. ¿Le hiciste algo?», insistió Neil. Terry suspiró con cansancio, pero dio la callada respuesta. «Dejémoslo en paz», intervino Anthony. «Terry, prepararé la habitación de invitados para ti». «No es necesario, Tony». La mano en su hombro lo hizo levantar la vista. «Por favor, quiero estar solo». Terry notó el intercambio de miradas entre sus 4 amigos. Anthony asintió y el castaño se marchó del loft con 4 miradas preocupadas detrás de él. Anthony estaba confundido. Ni siquiera su conversación con Archie y el que ambos hubieran telefoneado a Cyrus había arrojado una respuesta a lo que sucedía entre Candy y Terry. Sin embargo, esperaba que en algún momento Terry soltara lo que había pasado, y él, Albert, Susana y Neil estarían allí para escucharlo. Terry no recordaba haber sentido tanta tristeza desde que se había separado de Josephine, aunque entonces no fue tristeza, sino un dolor profundo y un rencor enconado contra Ethan por haberle arrebatado a la mujer que más había amado en ese momento. Lo de ahora era un abatimiento lánguido, casi plano, como si le hubieran abierto en canal y le hubieran vaciado por dentro. Tenía el alma anémica y el corazón postrado en ese cuartito minúsculo, oscuro y silencioso donde guardaba sus melancolías, esas que nunca le había contado a nadie. La canción Let's Play House sonaba insoportablemente alta. El 169 Bar era conocido por tener una de las últimas barras originales desde su fundación en 1916. Un lugar para beber tequila y cerveza degustando cangrejo al vapor. Terry había dejado de frecuentar los bares para ligues fáciles. Ahora solo visitaba esos lugares con el fin de emborracharse. Apoyado en la barra con un submarino, miraba sin ver lo que sucedía a su alrededor. Aquel era su 5.º trago de la noche.
Terry pensó que sería muy fácil encontrar a alguien que le gustara y tener sexo sin compromiso, pero sabía que eso no iba a solucionar nada, que de esa forma tan banal, lo único que conseguiría sería hundirse más en el fango. Suspiró y pidió su sexto trago. La noche era joven. Josephine Walsh llegó a la sala de urgencias del Midtown New York Doctors un poco perdida. Nunca había estado allí. La enfermera Penny la había llamado porque, por increíble que pareciera, Terry Granchester jamás la había quitado como su contacto de emergencia. Le había parecido extraño que la llamada hubiera entrado casi a las 2 de la mañana, así que había salido de la cama para ir al hospital. Al parecer, Terry había estado bebiendo demasiado y cuando estaba por cruzar la calle para ir a su auto, una bicicleta lo había embestido. Falto de equilibrio y con los sentidos más que nublados, Terry había caído y se había dislocado el hombro. Chuck había intentado llevárselo de ahí, pero el hospital alegaba que hasta no tener la autorización de la señorita Walsh, no darían el alta del señor Granchester. Disculpe, busco a Terrus Granchester. El médico de guardia miró a la recién llegada con lo que a Josephine le pareció curiosidad. El hombre la condujo por un pasillo y se detuvo frente a una puerta. Verá, el señor estaba muy bebido cuando se cayó y creo que ni siquiera fue consciente de que le arreglamos el brazo. El médico se rascó la cabeza un tanto incómodo, un tanto divertido. No le hemos dado ningún calmante hasta bajarle la borrachera, pero mañana tendrá, además de una monumental resaca, mucho dolor y es importante que tome los analgésicos sin combinarlos con alcohol. Le estamos administrando suero, pero ahora mismo está en pleno subidón, ¿comprende? Así que quizá alguien deba hacerle compañía mientras tanto. Está bien, dijo la pelirroja entrando por la puerta que le había señalado el doctor. Lo primero que se encontró fue a Terry con la típica bata del hospital, de espaldas a ella e inclinado buscando algo bajo la cama y dejando al aire su trasero. Josephine no supo si reírse o incomodarse ante la vista. «Mi zapato. No está mi zapato», se quejó. «¡Se han robado mi zapato!». Ella pensó si decirle que no era lo único que le habían robado de la vestimenta, pero se lo calló. «¡Zapato!». Terry se giró y cuando vio a Josephine se le iluminó el rostro. «¡Oh!». Estupefacta, la mujer recibió el abrazo de Terry. «Estás despeinada», dijo con la voz rasposa. «Me levanté rápido y salí corriendo de casa», confesó ella. Terry se apartó un poco y se miró los pies. «Oh, alguien se llevó mi zapato. Es un modelo italiano», le explicó Terry muy serio y añadió. «Estoy borracho». «Ya lo sé, Terry, por eso me llamaron. ¿Por qué no vuelves a la cama y descansas un poco?» «Es que... mi zapato». Josephine quería gritar por todos los demonios, pero en cambio salió y pidió las cosas del castaño. Cuando regresó dejó que Terry sentado en el suelo y con grandes esfuerzos, entre la borrachera y el cabestrillo, se pusiera el bendito zapato, y solo hasta entonces consiguió hacerlo volver a la cama. Estuvieron unos minutos en silencio. Ella revisaba su celular por si tenía mensajes de Ethan. Estaba segura de que aún estaba en el hospital con Melissa, la hija de ambos. «¿No se ha molestado tu esposo?», preguntó de pronto el escritor. «No estaba en casa». «¿Sigue acosando a Candy?». Josephine suspiró. El día del entierro del padre de Ethan, ella lo había seguido a casa de Candy y había escuchado el «te amo y haría lo que fuera para recuperarte», que su esposo le había dicho a la rubia. Después, ella fue al departamento de Terry hecha una furia a gritarle que si estaba dispuesto a estar con alguien que seguía enamorada de Ethan. Terry, naturalmente, le había cerrado la puerta en la cara y ella había vuelto a su casa para discutir hasta quedarse sin voz con su esposo. Y desde entonces, en eso se había convertido su perfecto matrimonio. Solo la enfermedad de su hija pequeña había dado tregua a los gritos y reclamos. «No, o al menos eso espero», contestó apretando los dientes. Terry la miró entrecerrando los ojos con aire conspirador. «Si quieres, puedo pegarle». «Oh, pero si eso ya lo hiciste».
Terry se quedó meditando, como tratando de recordar ese momento. ¡Cierto! Y se sintió genial. Deberías intentarlo. Lo tendré en cuenta. Deberías tratar de dormir un poco, Terry, insistió ella. Él se tendió en la cama y con el zapato puesto, por si alguien quisiera robárselo de nuevo, se dejó arropar. Y antes de quedarse dormido, Terry le confesó a Josephine lo mucho que amaba a Candy y lo estúpido que había sido, justo como ella, Josephine, había agregado antes de cerrar los ojos. Cuando Terry despertó, sintió dentro de su cabeza una manada de caballos a galope. A tientas se estiró para buscar su celular en la mesa de noche, pero sintió rara la cama, como si en la noche se hubiera achicado y su mano golpeó con algo duro. Además, su otra mano estaba atada en algo que no podía reconocer. Le costó unos segundos darse cuenta que no estaba en su habitación y, por ende, en su casa. Abrió los ojos, lo cual fue una muy mala idea, porque los caballos pasaron del galope a la carrera. Miró a su alrededor. Se incorporó despacio y se sentó. Era una típica habitación de hospital, con sus muebles genéricos y en color blanco. Junto a la cama había un sillón, y mira tú quién, ahí sentada estaba nada más y nada menos que su exnovia Josephine. Terry deseó que la tierra se lo tragara. Olvidó cambiar a la persona de contacto en caso de sufrir algún accidente. Bueno, no es que lo hubiese olvidado realmente, es que, con Candy como su doctora particular, no se le había ocurrido. Terry se pasó la mano por el cabello, alborotándolo en el proceso. Dios, había estado buscando su zapato con la bata del hospital puesta, había abrazado a Josephine y le había dicho que estaba despeinada, y a saber cuántas cosas más de las que era incapaz de acordarse en ese momento. Maldita sea, maldita sea, gimió. Se dejó caer de espaldas a la cama y se quedó quieto durante un rato considerando qué hacer. Le urgía marcharse de ahí lo antes posible, pero sabía que no podría hacerlo sin que Josephine firmara las formas. ¿Y si llamaba a su padre? Según su agenda debía estar en la casa de Nueva York. ¿Qué era más vergonzoso? ¿Enfrentar a su ex o pedirle a su papá que lo recogiera y tener que explicarle por qué había terminado en el hospital? Terry se sentó en la cama, de mal humor, escuchó a Josephine moverse en el sillón y levantó la mirada bruscamente. «Hola», saludó la pelirroja. Terry le miró unos instantes antes de decir: «En cuanto salga de aquí cambiaré el contacto de emergencias». Terry intentó levantarse, notando que vestía solo un zapato, y Josephine se acercó para ayudarlo. Él la apartó rápidamente como si su solo contacto quemara. Dolida, Josephine dio un paso atrás. El incómodo momento se resolvió con la llegada del doctor. «Bien, señor Granchester», empezó. «Puede irse». Le tendió unas formas a la joven que ella firmó de inmediato y después de darle algunas indicaciones se marchó sin añadir nada más. «Siento que hayas tenido que venir». A pesar de todo, Terry sabía que debía agradecer de algún modo las molestias que Josephine se había tomado. «Llamaré a Chuck para que me lleve a casa». «Está bien», respondió ella recogiendo su abrigo. «Terry, yo...» «Gracias por venir, Jo», agregó interrumpiéndola. Desde que habían terminado no habían tenido una conversación tan larga. Ella tomó sus cosas y se dispuso a irse. Estaba por atravesar la puerta cuando Terry volvió a hablar. «Elegiste al equivocado». Ella se giró para mirarlo a la cara. «Elegiste al hombre equivocado. Hiciste una muy, muy mala elección. No puedo imaginar qué estabas pensando. Ethan, ¿acaso es una broma? ¿No sufriste por su causa los últimos 20 años? Te vas a arrepentir, si no es que ya lo estás haciendo, y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Te iba a dar el cielo, Jo, pero elegiste el infierno. Y ahora solo te queda seguir con tu decepcionante y patética vida al lado de un hombre que te eligió solo porque tenías a su hijo y no porque te amara». Él mantuvo su mirada fija en ella. Después de unos segundos, Jo desvió la mirada y se dio la vuelta de nueva cuenta. «Lo sé», dijo antes de salir por la puerta.
Con una lentitud que rayaba en la exageración, Terry dobló el diario por la mitad mientras se acomodaba en su asiento. 17 semanas. Si el orgullo de Terry no le impidiera decirlo, seguramente podría recitar el número exacto de días y horas. 17 semanas. Eso era todo lo que necesitaba rememorar. 4 meses y algo desde que Candy y él no se hablaran más. Terry llevaba 2 semanas en Europa debido a la grabación de la nueva temporada de la serie basada en sus libros. El segundo libro empezaba en Francia, con un caso al que Jared había sido llamado para colaborar. Inhaló con lentitud. 17 semanas desconcertado, mirando a su alrededor, sin saber en dónde estaba de pie y qué iba a hacer a partir de ese momento. Mirando a la distancia y esforzándose por comprender las cosas en cómo Cyrus se había inmiscuido en su camino. Horas y días sintiendo enojo y resentimiento hacia el pelinegro porque él se había ganado el amor de Candy. Y ahí, sentado a 2 mesas, estaba el imbécil tomado de la mano de una morena de ojos cafés. Y Terry sintió una repentina rabia que le obligó a plantarle cara a Cyrus. «Dime que no es lo que creo que es». Cyrus escuchó la voz endurecida del castaño frente a él. El moreno levantó los ojos al igual que su cuerpo para enfrentar a Terry, quien con los puños cerrados parecía estar suplicando por un motivo, por más mínimo que fuese, para saltarle encima. «No sé qué es lo que crees que es, Granchester», contestó Cyrus entrecerrando los ojos. «¿O por qué habría de molestarte si lo fuera?» «¡Maldito desgraciado!». El grito de Terry fue tan fuerte que la gente empezó a mirarlos con curiosidad. «Si quieres atacarme, primero deberías decirme el motivo», retó el moreno. «Candy y tú están comprometidos. Vi cuando se lo propusiste», gritó enfurecido y tomándolo de las solapas del traje. «¿Cómo puedes hacerle esto cuando conoces lo que pasó con Ethan?». Cyrus giró un poco el rostro hacia Macy, implorándole con la mirada que no se fuera. Ella asintió dispuesta a esperar una explicación. «Granchester, este no es el lugar para esto», dijo soltándose del agarre del castaño. «Dame un segundo, May. Prometo que esto es solo un malentendido de una cabeza dura». La morena asintió de nuevo cuenta. Cyrus le hizo una señal a Terry para que lo siguiera hacia el sanitario. «Así que un malentendido. Vi cómo le diste un anillo y ella aceptó. Maldita sea. ¿Qué error puede haber en eso?». Terry entrecerró los ojos y apretó sus labios, tragándose todo lo que por un instante pasó por su mente. Candy siendo traicionada por Ethan, y ahora parecía que por Cyrus también. Cyrus se concentró en la errática respiración de Terry, que no se molestaba en relajar sus músculos, ni mucho menos sus puños, sino que parecía tenía deseos de estrellarlos en su rostro a la más mínima provocación. Pero maldito fuera él, Cyrus no quería responder solo por consideración a Candy, sin embargo lo haría si fuera necesario. «Granchester, escucha». Pero sin darle tiempo a nada, Terry simplemente le soltó un puñetazo en la quijada que hizo que el cuerpo de Cyrus se estrellara con la puerta de uno de los privados. «¡Con un demonio!», pensó Cyrus. Candy le había dicho que Granchester no sabía pelear. Sonrió mientras regresaba a su postura. Definitivamente le ganaría esa pelea. Terry, aunque esperaba la respuesta del moreno, se sorprendió cuando sintió un golpe en la boca del estómago que lo hizo doblarse por la mitad. Un nuevo puñetazo lo obligó a soltar un sollozo de dolor que pareció alentar más a Cyrus. Terry soltó una serie de irregulares golpes que no conseguía asestar con la fuerza necesaria en el cuerpo del ojiverde. No así los golpes del otro que, más confiados y violentos, provocaron que Terry sintiera el sabor metálico de la sangre ascender por su garganta y escapar por la comisura de sus labios. Sintió un nuevo golpe recorrer su espalda cuando azotó contra la pared, y una sonrisa triste se dibujó en los labios de Cyrus. «Has tenido suficiente, Granchester». Al cabo de unos segundos, los golpes se fueron y solo quedó la secuela de los mismos. Intentó erguirse, pero no lo consiguió, y solo pudo pensar en lo mal que lo había dejado Cyrus con sus golpes.
En un bufido fastidiado, Terry se recargó en la pared detrás de suyo y se deslizó en ella hasta caer sentado en el suelo. Cyrus, a poca distancia, se sentó a cuclillas para mirarlo a la cara. Si entre ellos ya existía cierta incomodidad, en ese momento la tensión era tan palpable y su desesperación demasiado fácil de mostrar. No obstante, cuando el castaño estaba por abrir la boca para pedirle que se fuera a un lugar bien lejos y nada agradable, la voz de Cyrus se adelantó a cualquiera de sus improperios. Candy y yo tuvimos una relación de amigos con beneficios en Alemania. Terry apretó sus puños, pero no pudo evitar mirar con más atención, como si al analizarlo con cuidado pudiera ver lo que se escondía detrás de esas palabras. Y no le fue difícil imaginarse a Candy con Cyrus, justo como él la había tenido cuando se reencontraron. Los gemidos, las sensaciones, el deseo. Y ese pensamiento bastó para acrecentar el odio que sentía contra el moreno. «¿Vas a restregarme que te acostaste con Candy, que ella será tu esposa?», preguntó con la voz endurecida. Cyrus ladeó el rostro para poder ver a Terry y sonrió divertido ante la expresión que encontró. «No», respondió. «Te estoy diciendo que fuimos amigos con derechos porque ella no quería una relación en serio, porque ella no te podía olvidar. Para salvar un poco mi dignidad, acepté el tipo de relación que ella me ofreció». Al ver que Terry no decía nada, él continuó. «La última noche que estuvimos en Alemania, ella estaba tan distraída por tu simple recuerdo que comprendí que, sin pelear, tú ya habías ganado». Por un instante, una sonrisa de satisfacción cruzó en los labios del castaño. Escuchar esas palabras, aunque no remediaban nada, seguían dejándole la certeza de que Cyrus entendía cuál era su lugar. El de Terry en la vida de Candy. Pero lo que realmente odio es el hecho de que hayas ganado sin luchar. No entiendo cómo es posible para Candy amar a alguien como tú, que no piensa ni tantito en sus sentimientos. Es ridículo. Y sin embargo, tú eres quien se casará con ella, apuntó furioso, empujándola para que cayera al suelo. Cyrus se sentó en flor de loto y Terry no supo si por comodidad o para pedir paciencia, pero el moreno, cada vez más molesto, estaba buscando las palabras para dejar las cosas en claro. Candy y yo estamos comprometidos, y apuesto lo que sea a que eso te movió algo. No sé si fue tu orgullo lastimado o el hecho de darte cuenta por fin de que siempre la has amado, pero te lo has negado hasta el grado de creerte a ti mismo que nunca lo hiciste. Terry, que nunca había visto tanto enojo en los ojos verdes de Cyrus, no pudo hacer nada cuando el moreno se acercó. Lo sujetó por el cuello sin lastimarlo verdaderamente, pero lo suficientemente fuerte para mantenerlo quieto durante unos segundos. Por puro instinto, Terry levantó las manos buscando una manera de soltarse del agarre, pero en ese sentido debía admitir que estaba en desventaja. El otro tenía una complexión más fuerte que la suya. No estoy engañando a Candy porque nuestro compromiso es solo si ambos seguimos solteros para cuando ella tenga 34 años. Macy y ella se conocieron hace un mes, cuando Candy estuvo en Alemania, y aún así puedo burlarme de tu suerte, Granchester, porque mientras tú te hacías la víctima, tratando de levantar tu orgullo pisoteado, emborrachándote todas las noches y yendo a buscar a Candy para cantarle las 40, ella ha intentado por todos los medios seguir con su vida, mientras tú haces lo que mejor sabes hacer, que es sentir lástima por ti mismo. Ella enfrenta su día a día, aceptando que lo suyo contigo es imposible porque tú no estás dispuesto a entender lo que pasó esa noche cuando la besaste. Y tú sigues lloriqueando sin tener los cojones para buscarla y comprender sus razones, sin imponerle las tuyas. Cyrus, tras notar que Terry respiraba cada vez más agitadamente, lo soltó bruscamente y la cabeza del castaño pegó contra la pared. De inmediato Terry se sobó el cuello adolorido y le lanzó una mirada envenenada al pelinegro que éste optó por ignorar. ¿Sabes? Duele saber que no importa cuántas veces y de qué forma le hagas el amor a una mujer, siempre estará anhelando a otro. ¿No lo sabes? Estabas en ella, aunque no sé si será para siempre, dijo,
Y ante esa confesión, Terry pudo ver que ese hombre, a quien tanto detestaba, realmente había amado a Candy. Y esa certeza le produjo aún más terror del que había sentido cuando los vio comprometerse. Ahora de verdad entendía que alguien que no era él podría amar a Candy en cualquier momento, y ella algún día encontraría a alguien que la sujetara y sanara todas sus heridas, comprendiera sus manías, alentara sus sueños y perdonara sus errores. Y entonces ella le amaría con la misma fuerza. No voy a decirte por qué Candy no te ha dicho que el compromiso es un pacto entre ambos, porque no le debo explicaciones a un idiota como tú, pero quiero que seas consciente de que hay cosas que por muy arraigadas que estén, con el tiempo se olvidan, y deseo con todas mis fuerzas que Candy se olvide de ti de una maldita vez, porque si encontró la forma de superar a Ethan, ¿por qué no lo haría otra vez? No hubo más palabras. Terry vio a Cyrus mojarse la cara y salir del sanitario con la frente en alto. Él se quedó ahí sentado sintiendo que cada palabra era como una daga que se había clavado en lo más profundo de su ser. Candy se levantó por una manta. Ella sabía que usar una cobija extra solo significaba que el otoño estaba por llegar. Al salir de la guardia nocturna se había reunido con Ethan, quien estaba desesperado ante la condición de su pequeña hija de 7 meses que necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. El donante había sido un pequeño bebé que había fallecido tan solo unas horas atrás y la cirugía había sido planeada para la mañana siguiente. Steer, quien se especializaba en pediatría, llevaría a cabo la cirugía, pero Ethan le había suplicado que estuviera presente en caso de que necesitara su intervención. Ethan Rayber era una persona non grata en el ambiente médico, de todo debido a su padre que había sido un viejo rabo verde que se acostaba con internas y arruinaba sus carreras cuando se aburría de ellas. Había obligado a casi 25 doctoras a renunciar a sus residencias forzándolas a firmar un contrato y dándoles una suma de dinero que les daría una vida modesta por algunos años. Pero una de ellas no había firmado el contrato, y con el hombre muerto, la caja de Pandora se había abierto. Ethan de la noche a la mañana había heredado $100 millones que de la misma forma había perdido, y si no hubiera sido por su abogado, el padre de su esposa, quizá también hubiera perdido su empresa de seguros. Y aunque nadie le negaba la debida atención a Melissa Rayber, era obvio que Ethan sentía las miradas recelosas y el estigma que cargaba en la espalda solo por ser el hijo de su difunto padre. Candy se recostó boca abajo mirando el techo blanco de su habitación y pensando en la vez que Ethan se había aparecido en su departamento muchos meses atrás. Flashback. Ethan miró alrededor de la que una vez fue su casa, su hogar, uno que había construido con Candy. Suspiró. «Estoy esperando, Ethan», dijo la rubia ante el silencio de su interlocutor. «Lo sé. Solo estaba buscando las palabras adecuadas, pero creo que no las hay, así que solo lo diré. Lo siento, Candy». Candy le miró arqueando una ceja. «¿Podría ser más específico?», pidió. «Siento mucho todo lo que pasó entre nosotros, todo lo que te hice. Fui un infeliz y un egoísta. Jugué con tus sentimientos y te hice mucho daño. Y yo lo siento, en verdad». Candy no dijo nada, pues las palabras le fallaban. Ethan se había disculpado muchas veces en el pasado cuando estuvieron juntos, pero esta vez parecía diferente. Sonaba diferente y hasta se sentía diferente. Era como si algo por fin hubiera cambiado en Ethan, algo más grande que su ego, que su ambición, algo como su razón. «Ya sé que no tengo derecho de decir cosas como estas, mucho menos ahora, pero tú fuiste y siempre serás muy importante para mí, Candy. Fuiste mi primer amor de verdad, y aunque nunca supe lo que tenía hasta que lo perdí, ahora sé que hice muchas cosas que te hirieron, cuando todo lo que tú hiciste fue querer ayudarme». Ethan había tomado en sus brazos a Candy, desconcertándola por unos instantes, pero al cabo de un rato ella levantó sus brazos y le abrazó, sorprendiendo al moreno. «Ethan», empezó a decir ella, «yo disfruté mucho cada momento que pasé a tu lado,
inclusive los momentos en que me ocultaste tantas cosas. Me sentía miserable, pero era capaz de soportar por amor. Candy se separó un poco de él para mirarlo a los ojos. No tienes que disculparte. Fue difícil para mí, pero era feliz porque estaba enamorada de ti. Candy. Ella colocó sus dedos en los labios masculinos. Pero nuestro tiempo ya pasó. Tú tomaste la decisión y me rompiste el corazón. La rubia se soltó del agarre negando con la cabeza. Te amé con todo mi corazón, Ethan. No sé si fue así para ti. Deseo que puedas ser feliz con la persona que has elegido. Así que... Ella abrió la puerta. No vuelvas a buscarme porque yo ya tengo a alguien a quien amar, más profundamente de lo que te amé a ti, y no necesito tus sentimientos ni los quiero. Ethan comprendió que ese perdón era todo lo que obtendría de Candy, y aunque no le bastaba, sabía que había sido su culpa. Salió del apartamento y se perdió en la calle, dejando a Candy sola en su departamento con la sensación de que todo lo que acababa de suceder no era más que producto de su imaginación. Fin flashback. Candy nunca les contó eso a sus amigos, ni mucho menos a Cyrus o a Terry, porque sabía que ellos no comprenderían que no había necesidad de gritarle o ser cruel con Ethan. Después de todo, ella le había amado. Quizá aquella despedida fue más sensible de lo que se esperaba, pero ella era así y tal vez, si había sido capaz de escuchar a su ex, aunque no se lo mereciera, debía ser capaz de darle la oportunidad a Terry de explicarle sus motivos. Sí, tal vez debía aceptar que estaba siendo injusta, aunque sabía que verlo significaba echar por borda sus sentimientos, y estaba pensando en ello cuando el teléfono sonó. Vaya, vaya, por fin volviste de Europa. Anthony había entrado al departamento de Terry, quien le había gritado a Esperanza por el desastroso trabajo que había hecho mientras estuvo fuera, y fue precisamente la mujer mayor quien le había avisado al rubio del retorno de su jefe. ¿Estás de gruñón? Terry estaba acostado boca abajo y con el rostro escondido entre sus brazos. Yo no soy gruñón, es más, ni siquiera existe esa palabra en mi vocabulario. Bien. Irritado, molesto, mordaz, acerbo. Puedo seguir si esas palabras no son lo suficientemente sofisticadas para ti. Tony, advirtió con voz enfadada. Terry, respondió divertido. Tú también te molestarías si llegaras a tu casa y la encontraras hecha un desastre. Oh, sí, escuché sobre eso cuando iba entrando, afirmó el rubio, colocándose la mano en la barbilla. En realidad, creo que todo tu edificio lo escuchó. Búrlate, bufó el castaño sin muchas ganas de hablar con su amigo ni con nadie. Sé que te gusta ver tu reflejo en el piso, pero fuiste muy injusto con Esperanza, casi la haces llorar. No es mi culpa que no sepa hacer su trabajo. ¿Qué te pasa, Terry? Y ahí estaba la enésima vez que le preguntaba eso. Por un demonio, Tony, ya te dije que no me pasa nada, replicó el castaño colocándose la almohada sobre la cabeza, intentando taparse los oídos. Pues no te creo. ¿No crees que va siendo hora de que te sinceres conmigo? No, ya te dije que no es asunto de nadie. Solo dime por qué tú y Candy dejaron de hablarse. Porque la besé. Por eso. Contento, respondió con agresividad, aventando la almohada y encarando al rubio. Anthony no se había dado cuenta que había contenido el aliento hasta que soltó el aire. Ella te rechazó. Terry entrecerró los ojos como si el simple hecho de que insinuara eso lo hubiera ofendido gravemente. Entonces, oye, espera, ¿qué te pasó en la cara? Me enfrenté con mis problemas y adivina qué, perdí. No jodas. Terry le interrumpió lleno de frustración. Ni eso hago últimamente. Diga, descolgó sin ver el contacto. Candice Victory White, ¿podrías hacerme el enorme favor? Pero la persona del otro lado interrumpió sin ningún tipo de cortesía.
de dejarte de gilipolleces y hablar de una maldita vez con el jodido de Terry Granchester? Cyrus colgó tan rápido que ni siquiera le dio tiempo de responder. ¿Desde cuándo Cyrus era partidario de Terry? Cyrus colgó el teléfono y se reunió con Macy. Acababa de recibir la llamada de Anthony diciéndole que Terry ahora se peleaba en quién sabe qué sitios y con quién sabe quién, porque después de 2 días de haber vuelto a Nueva York tenía algunos moretones en el cuerpo y el rostro. Y al colgar, Archie le había mandado un WhatsApp para avisarle que Candy parecía una muerta en vida, deambulando por los rincones cuando no estaba en cirugía. Tal vez le había mentido un poco a Terry al decirle que Candy llevaba mejor la separación, pero solo fue por darle un empujón al imbécil, y se lo había dado, solo que para el lado contrario. Candy volvió a su casa cansada pero satisfecha. La operación había salido bien y solo quedaba esperar que Melissa no rechazara el nuevo corazón. Fue al tocador a lavarse la cara y ponerse la pijama. Estaba tan exhausta que ni siquiera se le antojó cenar. Cuando entró a su habitación, lo notó. Una figura familiar tumbada en su cama, envuelta en su cobija. El corazón de Candy se hinchó de tantos sentimientos que apenas podía contenerlos. Pero el alivio, la ternura y una gran cantidad de preocupación no se impusieron al enojo. Tiró de la cobija sin el más mínimo tacto. «¡Terry Granchester!», gritó. «¿Qué demonios estás haciendo en mi cama?». Terry se tensó y se levantó como si un resorte lo hubiera impulsado. Candy miró su rostro, apenas iluminado por las luces de la calle. Estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado llorando o quizás conteniendo las lágrimas. También notó algunos moretones, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque él empezó a hablar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Terry. «Se supone que no deberías estar aquí». Candy se quedó comprensiblemente atónita. «¿Se supone que yo no debería estar aquí? ¿En mi casa?». «Esta semana tenías guardias nocturnas». El castaño sonaba tan petulante. Evidentemente, la inhabilidad de Candy de regirse por un apropiado horario laboral lo había ofendido. «Cambié mi día de descanso porque asistí a Steer en una cirugía e iba a terminar rendida». Claramente, esa razonable explicación solo hizo que Terry se molestara más. «No se suponía que estuvieras aquí», repitió en voz baja. «No se suponía que me vieras». «Entras a mi casa cuando no estoy». «Eso es espeluznante». «Solo quería estar aquí por un rato y luego me iría. No se suponía que me vieras». Candy no supo si era el cansancio o si de verdad Terry había empezado a balbucear tonterías, así que le interrumpió. «¿Sabes? Estoy demasiado cansada para discutir contigo. Puedes quedarte o irte si lo prefieres, porque yo me voy a acostar. Si quieres hablar, lo haremos mañana». Candy se acostó y se tapó con la manta, inhalando el aroma de Terry impregnado en ella. Al poco rato, la respiración de Candy se ralentizó hasta que indicó que se había quedado profundamente dormida. El día anterior, Terry había aguantado al reconvenido discurso de Albert. Sabía que debía escucharlo aunque no le hiciera mucho caso, y se había pasado la noche y parte de esa mañana huyendo de Susana. Sabía que la rubia le tenía ganas, por decirlo de alguna forma, y Terry había estado evitando el sermón que le caería encima en cuanto ella tuviera la oportunidad. Por eso había ido al departamento de Candy. Terry se tomó un momento para quedarse ahí y admirar a su pecosa durmiente. Ella se veía tranquila y serena. Él no creía poder llegar a cansarse de una imagen tan hermosa. Mientras sus ojos comenzaron a cerrarse, se acomodó junto a la rubia con la certeza de que seguiría ahí por la mañana. Y en lugar de dejarle una carta explicándose las cosas, se las podría decir en persona, como tenía que haber sido desde un principio. Era ya de mañana cuando un olor familiar envolvió a Candy mientras intentaba callar la alarma del celular. Su espalda estaba apoyada contra algo cálido y reconfortante que le estaba abrigando entre los brazos. Tardó unos segundos en darse cuenta que esos brazos eran de Terry. Permaneció quieta unos segundos intentando asimilar el sentimiento que le dejó con un hueco en el estómago.
No podía creer que realmente hubiera permitido que él se quedara en su cama, cuando su orgullo le replicaba justamente lo contrario. Era difícil aceptar que, después de tanto tiempo, se había dejado llevar por Terry. Candy se apartó para estirarse. Había notado la erección matutina de Terry rozando contra su cuerpo y sintió como la sangre se agolpaba en su rostro mientras se levantaba de la cama. «Espera», murmuró Terry levantándose para tomarla del brazo. «Quédate un momento, por favor». Candy se le quedó mirando por lo que le pareció una eternidad, inmóvil, esperando a que el otro encontrara las palabras adecuadas. Quizá lo mejor entre ellos era que nadie dijera nada, porque al menos ella no sabía si había algo más que decirse. Por 4 meses y medio habían sido 2 completos desconocidos, pero antes de eso habían sido los mejores amigos. ¿Qué serían ahora? «Estoy esperando, Granchester». El castaño se tensó bajo las sábanas, pero finalmente agachó la mirada y esbozó una triste sonrisa. «Sé perfectamente lo que hice y cuánto dañé con ello», susurró. Tras un largo silencio, Candy exclamó: «¿De verdad sientes algo por mí o solo fue tu ego herido?» Terry mordió su labio inferior y terminó levantando la mirada. Las últimas semanas en las que la rubia había fingido ignorarlo, haciéndole creer su inexistencia, habían sido terribles. Aún así, nada se comparaba con esa terrible mirada. «Tú tuviste una relación con Karen. Se me prohíbe a mí tener una». «Maldita sea, Candy. Suena más como si estuviera celosa de mi relación con Karen que enojada por haberte besado». Al escucharlo, Candy de inmediato se giró por completo y Terry sintió una palma estrellarse contra su mejilla. Y además el rostro enfurecido de la rubia se acercó demasiado al suyo. Dolía. Su mejilla, su ausencia, sus palabras, su mirada, su cercanía. Todo en él dolía. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios femeninos fueron las últimas que él pudo haber esperado. «Por supuesto que soy celosa de Karen, idiota. Claro que estoy enojada. Si sentías algo por mí desde el principio, entonces ¿por qué fui yo quien tuvo que soportar verte al lado de Karen? ¿Por qué si sabías que yo te amaba me impusiste a tu novia? ¿Por qué me rechazaste?» «Pero tú...» «Yo no me alejé». «Entérate de una vez, Granchester. No lo hice porque te amaba, grandísimo animal». «¿Que actúo como si estuviera celosa?» «Por supuesto que sí, porque lo estoy». Candy respiraba agitadamente. «Candy, vete». «Pero, Candy...» «Lárgate, Granchester. No quiero verte». «No me iré», musitó el castaño, sujetó la mano de Candy y la miró fijamente. «Voy a hablar y tú vas a escuchar, y si después de esto no quieres volver a verme, lo aceptaré». Candy entrecerró los ojos, pero aceptó escucharlo. Continuará.